Buenas tardes, mi nombre es Erika Juliet Caldas Leal y mis compañeras Claudia Liliana Castellano Rivera, Nuri Paola Garzón Quintín. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD en el curso de Administración de Empresas. Este es nuestro trabajo final, fase 4, conclusión. A continuación, daremos respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? Nosotros escogimos el sector social de las mujeres, ya que este es un sector muy importante en la cultura política y la democracia en Colombia, ya que las mujeres eran un sector marginado, eran discriminadas y eran consideradas el sexo débil. No eran tomadas en cuenta para ningún cargo administrativo de ninguna organización. Bueno, ¿cómo relacionamos el tema investigado pues, con la participación política y democrática en Colombia? Los logros que han ganado las mujeres, tanto como del siglo pasado como del siglo actual, han sido transformadores, han rompido definitivamente tradiciones, tradiciones donde se venía diciendo que pues obviamente los hombres mandaban pues en estas cuestiones políticas y demás, pero entonces la mujer desde el siglo pasado se empieza eh, a dar a conocer para su participación. Esto hace que un país sea más fuerte, que sea más democrático y definitivamente pues que entre todos podamos aportar hacia un país mejor. Porque el periodo de tiempo que es limitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. En este tiempo que seleccionamos podemos ver las mayores luchas de las mujeres por la igualdad como ciudadanas colombianas, como por ejemplo el derecho al voto, que fue durante la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, que lograron pues este derecho. Eh, Ingresaron dos mujeres a la Asamblea Nacional Constituyente, quienes fueron Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia, junto con el apoyo y la participación de otras mujeres, lograron la aprobación del acto legislativo número 3 de 1954, donde se le concedió el derecho al voto a la mujer, el derecho al voto y a ser elegida. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Nosotros escogimos los departamentos de Cundinamarca y Antioquia, ya que eran los territorios centrales y los más nombrados en la historia de Colombia. Como por ejemplo, uno de los hechos más importantes que sucedieron fue la primera huelga de mujeres en Bello, Antioquia, donde las mujeres hicieron una huelga por sus derechos como trabajadoras, porque se les respetara y no fueran acosadas sexualmente y que se les aumentara el salario. ¿Cuál es el contexto histórico en el sector social que desencadena la temática pues, del sector social escogida? Colombia tarda en reconocer a las mujeres en la política, incluso es uno de los países que pues se queda un poco atrasado en ese tema. El derecho pues a ser elegidas y a elegir se llega hasta 1957. Vemos en la actualidad realmente cómo las mujeres ya pueden ser representantes incluso ya de alcaldías, de asambleas, donde pues el voto de ellas vale, porque pues de pronto en el siglo pasado no las tomaban tanto en cuenta en ese aspecto, pero pues ahorita en las grandes ciudades como la de Bogotá, las mujeres tienen una gran voz y un gran voto con referente porque pues ayudan a construir, ayudan a opinar, a dar ideas, tanto como mujeres, como mamás, como madres cabezas de hogar. Entonces son muchas opiniones con referente al respecto de la participación y el sector social en el cual se apoyan ellas. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? En estos hechos se ven afectados todos los colombianos, ya aunque las mujeres son el sector relevante, pues se ven también afectados hombres y niños, ya que a la mujer al tener pues la posibilidad y la igualdad y el derecho al voto
ejercer pues puestos administrativos y políticamente. Entonces ellas salen de su casa a ejercer esos derechos que tienen y pues derechos que anteriormente solo podrían tener los hombres y ejercer los hombres. Entonces ellas empiezan una participación tanto en debates, en toma de decisiones, pues siendo un cambio positivo para la vida de las mujeres. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Estos son los hechos más importantes que encontramos en nuestra delimitación. En el año 1954 las mujeres consiguieron su derecho al voto, a ser elegidas y a elegir. En 1955 a 1956 fue elegida la primera gobernadora. Del año 1956 al 1957 fue elegida la primera ministra. En el 1958 fue escogida la primera senadora. En la Constitución de 1991 se declaró que las mujeres deberían tener los mismos derechos que los hombres. Y en el año 2000, con la ley de cotas, declaró que el 30% de de, los, de los puestos decisorios debía ser de las mujeres. Listo. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Entonces, la ley 1475 del 2011, que redujo la cuota de género en las listas electorales. En 28 partidos, políticos deben garantizar transparencia, objetividad, moralidad, equidad e igualdad de género. Entonces, 28 partidos de Colombia pues generan estas como garantías. Colombia nos dice que nos centralicemos en nuestra ciudad. Vemos cómo la mujer ha ganado estos espacios llegando a crear, a construir, a proponer ideas políticas, eh, cívico-laboral, generando políticas innovadoras que ayudan a construir un país mejor, donde se ven involucrados tanto los hombres, los niños, las niñas y las mujeres, por supuesto. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? El sector de las mujeres está relacionado con la cultura política porque sugiere las ideas de analizar comportamientos políticos en diferentes núcleos de las poblaciones. Investigaciones hechas en 5 países demuestran que la política es una concepción que depende de la percepción afectiva del individuo. La cultura política es el estado del arte contemporáneo y se llega a una definición que es la cultura política de una nación, consiste en la particular distribución de sus pautas de orientación hacia objetos políticos entre los mismos de dicha nación. Al comparar diferentes sistemas políticos del mundo, se presentan una serie de limitaciones desde la diferenciación estructural, de cómo se articula cada una de las políticas pues, en cada país. En estos estudios no se toman en cuenta las historias, ni las ideologías, ni la religión, pero sí se explica mucho el tema de la política en diferentes pueblos. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? La democracia es el derecho que tiene el pueblo a elegir y ser elegidos y controlar a sus gobernantes. Las mujeres aportan a la democracia ya que a partir de que fueron capaces de lograr que se les considerara como ciudadanas y tener el derecho al voto, ellas empezaron a ser tomadoras de decisiones, aportando a la democracia con sus opiniones, tomaban decisiones, podían ser elegidas y elegir y además aportaban a los demás gobernantes para poder sacar adelante todo el concepto de política y democracia del país.
Estos son nuestro trabajo final. Muchas gracias. Gracias. Gracias.